te autorice una clínica con quirófano, debería cumplir eso. Como ustedes son más corruptos que nada, todo puede pasar. Lamentablemente son así. Les voy a dar un descanso de 3 segundos. 3. Ahora que estamos todos como nuevos, sigamos. Bien, vamos a ver del instrumental. Hoy vemos bisturí. De bisturí me interesa que veamos la parte un poco más sofisticada, porque la parte del bisturí frío no tiene mucha ciencia, ¿no? Algunos detalles sí, de los tipos de hojas que les voy a mencionar, de algunas características que sí es importante saber, pero bastante simple. El bisturí, el mango de un bisturí es de acero inoxidable. El acero inoxidable no es inoxidable. El acero inoxidable tarda mucho en oxidarse, pero eventualmente se oxida, igual que cualquier otro material de acero inoxidable. ¿Qué significa eso? Que hay prácticas que son inadecuadas. Por ejemplo, ustedes van a ver en el hospital que a veces el personal de enfermería, ¿qué hace? De lo que se va usando, por ejemplo, en ginecología, los espéculos que son de acero, que en la actualidad es mucho mejor usar los desechables de plástico. Pero digamos, hay lugares que usan, las pinzas y demás, van poniendo en un recipiente, tipo un balde, una cubeta o algo, preparan agua con una dilución con hipoclorito de sodio y ahí van tirando como para empezar una desinfección. Y a veces el material se queda ahí 5 o 6 horas hasta que con el cambio de turno sacan, limpian y esterilizan. Esa es una mala práctica, porque como a lo largo sí se puede ir oxidando, significa que ese instrumental, si es con articulación, con una tijera o una pinza, donde hay corrosión, ya no funciona todo bien. Y lo que es aún peor que eso es que donde empieza a haber corrosión, la esterilización no se garantiza. O sea que pueden persistir microorganismos ahí. Entonces, por eso de dejar material sumergido así, en algún desinfectante, si es un rato no pasa nada, pero que no se quede así horas y horas, porque a la larga no es bueno. Y todas estas cosas tienen que saber, porque ustedes donde trabajan, muchas veces eso no lo hacen ustedes, lo hace el personal de enfermería. Pero cuando vean prácticas no adecuadas, explíquenles, oriéntenles y que cambien eso. Porque el material después lo van a usar ustedes. Y cuando el material no funcione bien, le van a querer cortar la cabeza a alguien. Y siempre hay un administrador miserable que cuando les dice hay que comprar pinza, no, muy caro. Y vos lo mirás muy rápido. Pasa. Como todo trabajo, ¿no? Siempre van viendo los detalles de cada lugar. Como los directores del hospital que se supone que son médicos, pero su cabeza siempre anda perdida en algún lado del universo. Hasta que se enferma la madre, ¿no? Y ahí quiere que todo funcione como si fuera Alemania. Pero mientras tanto, de terror algunos. Las láminas de corte o las hojas de corte del bisturí son de acero al carbono. El acero al carbono es muy duro, pero también es muy frágil. Cuando estaban en anatomía, tal vez alguna vez vieron que si hacen fuerza se parte. Entonces hay que hacer bien las maniobras, que eso cuando veamos la parte de sutura, eso les voy a explicar bien ciertos detalles. Porque si se te rompe, chao, usas otra, no es tanto problema, es algo barato, ok. El riesgo es que cuando se rompe puede volar una esquirla de metal y las cosas vuelan a los ojos, al paciente, a donde sea. Entonces todo lo que sea maximizar las medidas de seguridad es crucial. De los bisturí, los más utilizados son los mangos número 3 y número 4. Entonces para eso tienen que saber identificarlos. No siempre tienen el numerito ahí grabado, o a veces lo tienen pero ya está medio como desgastado y no se ve bien. Entonces es muy fácil reconocerlo. El número 3 ven que tiene estrías transversales que están muy cerquitas, muy juntas una de otra, y el resto del cuerpo es liso. En cambio en el número 4 las estrías están más alejadas y tienen un surco longitudinal. Ya está, solo con eso ya saben cuál es cuál y es así de fácil. Porque cuando están, por ejemplo, instrumentando, dicen bisturí 15, o
sea, con una hoja tamaño 15. No te van a decir en qué mango va, vos tenés que saber, en la 15 va en el número 3. Entonces agarras tu mango, montás, pasás. El bisturí número 3 utiliza las hojas de la 10 a la 15. También hay una número 9, que no es muy común de ver, pero que existe. También se usa en el mango número 3. Todas esas hojas más pequeñas, de la 9 hasta la 15, van acá. Hay una versión más larga, el bisturí 3L. Es igual, solo que más largo el mango, para cuando hay que hacer incisiones o que requieran más fuerza para que sujete con más intensidad, o cuando estás haciendo una incisión en lo profundo de una cavidad, como en el abdomen o en el tórax. Entonces, por más que sea un paciente obeso, con un tórax o un abdomen muy grande, lo que sea, tampoco vas a meter toda la mano ahí adentro, ¿no? Tienes que tratar de evitar por el riesgo de producir desgarro o algo. Entonces, bisturí más largo te permite llegar mejor. Igual en pinzas, tijeras, que son bien largas, como estoy viendo. Las hojas de corte que uses son las mismas, sea 3 o 3L. Y para el número 4, las hojas de corte van de la 16 a la 25. También existe una número 36, que está ahí huérfana, como fuera de escala. La 36 también se usa con el mango 4. Y así como hay 4, también hay 4L, más largo. Da 13 a 4 é diferencia do corte, corte mais firme, corte mais duro. Sí, en general el número 4 utiliza hojas más grandes. Pero además de eso hay otros detalles que ahora te voy a mostrar cuando veamos cada lámina, en qué situación te conviene uno u otro, para que puedas elegir mejor. El bisturí número 7 no se usa mucho en la actualidad. Les muestro para que sepan que existe, por las dudas. En general se utilizaba más en cirugías, procedimientos tipo plástica, así, plástica reconstructiva, porque era un poquito más liviano, más delgadito, es ese que está arriba, ¿verdad? Y en el 7 van las mismas hojas de corte que en el número 3. Y hay otro que es el número 9, que usaban más los odontólogos, que también usan las hojas de corte equivalentes a las número 4. En la actualidad, como bisturí frío, lo que más se usa es este, que es el desechable, descartable, que es de plástico. La lámina de corte es la misma, la hojita de acero al carbono, pero viene marcado con este mango plástico. Entonces es más liviano, más práctico, se usa una vez y se descarta. Entonces, una cosa menos para esterilizar. Esa es la ventaja. El diseño del manto ya no importa en este caso. Cada fabricante hizo lo que se le ocurrió. Ahora, recordame tu nombre. ¿No? Jonathan. Lo que me preguntaba Jonathan, ¿corte más grande, más chico? ¿Qué elijo? Evidentemente, en el número 4 las hojas son más grandes. Pero además de eso, lo que importa mucho es la característica del extremo terminal. Fíjense que algunas tienen un área curva bastante grande y otras no tanto, terminan en una arista con un ángulo más agudo. Lo mismo con las pequeñas. Entonces, cuando van a hacer un corte longitudinal que tiende a ser en línea recta, la mejor precisión te la va a dar una punta como la 11, la 10A, la 25. Es la que más precisión te da en el corte. Si ese corte va a ser lineal, pero ya no es recto, sino que es curvo, siempre es mejor que termine con un poquito de curva como esta, porque te ayuda a dar la forma curva al corte. Si lo que van a hacer ya no es cortar como para abrir un tejido, ¿no? Como la piel, sino que lo que quieren hacer es disección, como cuando en anatomía desprendían a la piel del subcutáneo, que iban pasando y pasando. En realidad es más seguro utilizar las láminas más redonditas en el extremo,
Puede ser pequeña, puede ser más grande, según lo que vas a hacer y dónde, pero la curva esa te da menos riesgo de que lesiones la piel cuando estás resecando. Entonces esas son las ventajas. Después, esta por ejemplo, la 11 o la 12, se utilizan muchas veces cuando tenés que hacer una punción para drenar un absceso. Cuando tienen ahí un acúmulo de pus, lo que tenés que hacer es una punción y ahí hace el efecto volcán. Nunca hagan así un corte violento ni estén presionando al momento de puncionar porque va a volar pus. Entonces de a poquito, ¿no? Como que colocan obviamente que anestesian al paciente. La anestesia no va a servir de mucho. Donde hay contenido purulento, si agarra el 20-25% del efecto ya es bastante. En el resto no va a permitir el efecto del anestésico. Entonces, si por ejemplo vos estás haciendo en la extremidad y tenés un absceso, no hagan anestesia alrededor porque no sirve. Es preferible anestesiar un nervio grande y bloqueas todo. Si no sabes hacerlo, llamas a un anestesiólogo, porque es más difícil hacer bloqueos así. Entonces le puedes traer un anestesiólogo que él te haga el bloqueo y vos haces el drenaje del absceso. Y colocan la punta y de a poquito van funcionando para evitar eso así de que brote como catarata limosa. Pasa, les aseguro que he visto cada cosa. Una vez un cirujano así bien canchero tipo, de esto que se creen los dueños del mundo, vieron que a los pacientes de la cirugía a veces les dejan un drenaje, como un tubo que sale de la herida, y lo conectan a algo estéril, por ejemplo un guante estéril. Se conecta al tubito, lo cierran para que drene. Y muchos lo que hacen es lo siguiente, van calculando, bueno, si se llenó un dedo, son más o menos unos 10 a 15 mililitros, otros 10 a 15, y lo dejan. Cuando ya la mano de ese guante está lleno, para no cambiar de guante, ¿qué hacen? Le cortan la punta a un dedo, lo drenan, anudan ese dedo y ahí lo dejan. Algo en esta historia salió mal, entonces iban a cambiar de guante y cuando agarra este guante con el contenido, básicamente lo que va a hacer es como si lo agarraran así, le diera la vueltita como para que se anude, ¿no? Como cuando lo haces con la bolsa del mano. La cosa es que hizo así y un dedo estaba abierto y la bilis empezó a volar así por toda la sala. Y todos estábamos como cuando vas a la playa y viene la ola dando el saltito para atrás y ahí la bilis volando. Todo puede pasar. Igual de esas aventuras así hay una mejor todavía. Cuando estábamos en internado llega emergencia, una paciente con politraumatismo. Y vos veías que lo poco que respiraba no era muy normal, porque el tórax no hacía este movimiento, sino que hacía como un efecto medio loco. Y viene una compañera, a brasileira bonita, con el pelo planchado, bien teñido, bonita con la sombra, bien. Yo voy a hacer el RCP, se sube y empieza, cuando hace así, tórax roto, vuela toda la sangre. Y la chica, ¡no cabello! Todo van a ver. Es bien divertido el internado. Si le ven el lado amable, está muy bueno. Siempre hay gente de la que te puedes reír. Y con la que te puedes reír. Pero de la que te puedes reír. Entonces, por eso es que tanta diversidad de puntos. Ahora, el bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico tiene dos variantes. Hay uno que es el monopolar y hay otro que es el bipolar. El monopolar, que es el que estamos viendo acá, se llama así porque en lo que vos estás sujetando hay solo un polo de ese circuito eléctrico. Entonces, ahí está el cirujano con un polo del circuito, el otro polo es esa placa que está bajo el paciente. Entonces, ustedes saben que la energía no va de un lado a otro, sino que fluye. Si no hay un circuito para cerrar, no hay flujo de energía. Si no hay placa ahí abajo, no va a haber flujo de energía. ¿Alguien sabe decirme cómo llega la energía desde la pared hasta el data?
por fuera del cable. Por loco que parezca, la energía no va por dentro del cable, va por fuera. Los electrones se mueven afuera, no se mueven dentro del cable. Te aseguro que hasta hay estudiantes de ingeniería que no lo saben. Busquen, estudienlo y van a ver, la energía no va por dentro. El cable hace de conductor, pero todo el fenómeno se da por fuera. La ventaja de antes de ser médico, haber estudiado diseño industrial. No, porque cuando poníamos la mano sin cable, ¿Por qué te da patada? ¿qué pasa? Porque vos haces de conductor. Entonces vos sos otro cable que está haciendo contacto. Pero, como te digo, la energía no va por dentro. Cuando ves un tendido eléctrico en la ruta, el cable está ahí, pero la energía va saltando por otro lado. Y acá pasa lo mismo. Solo que vos no vas a sentir nada porque está envainado con su goma por fuera. Pero si estuviera cortado y vos haces de conductor, generás conductividad. Si lo tocas con guante no pasa nada, porque tenés un aislante. Entonces, ¿cómo funciona el circuito este? Tienen un generador, que este es el que se conecta a la red eléctrica, y ahí lo que van a hacer es regular la potencia con la que vas a manejar las dos funciones que tiene el monopolar. Una función es de corte y la otra es de coagulación. Según el tejido cambia eso. En algunos tejidos necesitas más intensidad o menos. Lo ideal siempre es utilizar el mínimo de energía necesario para que cumpla la función. ¿Por qué? Porque el electrobisturí genera mucha temperatura. El corte no se da por acción mecánica, no tiene filtro, sino que la electricidad va quemando y va rompiendo el tejido. El electrobisturí, en el punto en el que toca el tejido, puede llegar a levantar hasta 400 grados de temperatura. Por eso en el quirófano, si estuvieran y usaron el electro, se sentía dolor a quemado. Porque efectivamente, ¿no? A podrido también. El podrido ya era de otra cosa. El quemado sí era de esto. Sí, es feo. Es como si estuvieras adentro de la parrillada, o sea, no en la parrillada, sino adentro, ¿no? Sí, y ven el humo, porque de verdad están quemando el tejido. Y de hecho, tal vez vieron que había carbonización, que se formaban como carboncitos chiquititos donde estaba pasando. Exacto. Quedan los pedazos del tejido blando pegados a la paleta del electrobisturí. Y en tu tejido se forman los carboncitos, que se va quemando. Cosa que es muy mala, porque todos los lugares donde quedan carboncitos, si no los quitas con tijera o bisturí, no hay cicatrización ahí. O sea, cicatriza alrededor, pero los puntos donde hay carbón no. Entonces el cierre es más lento y más inseguro. Y además de eso, cuando ustedes usan el electrobisturí, digamos, vos cortaste acá 2,5 centímetros alrededor del área del corte, hay daño celular por el efecto de esa temperatura y de la corriente eléctrica. Entonces, no es tan saludable. Por eso lo de la regulación que les decía. Y las dos regulaciones, para corte y para coagulación. Qual que é a vantagem de utilizar o bisturi elétrico para o corte? A diferença de um bisturi elétrico? Qual é a vantagem do bisturi elétrico ¿Para cuál otro? ¿Qué cosa decir? Para el frío, para el de corte. Que en el otro el corte es mecánico. O sea, vos tenés un elemento que está rompiendo el tejido. Cuando vos cortás, generás hemorragia. Porque, por ejemplo, cortás el subcutáneo o cortás el músculo y hay vasos. Entonces, ¿cómo haces hemostasia después? Con la temperatura tenés menos hemorragia. Igual un poco de hemorragia todavía tenés. Con la otra función, con la de coagulación, vos vas tocando esos foquitos, esos vasitos que cortaste y se van cauterizando, se va coagulando. Mas para evitar a fricção. Sí, tenés ese beneficio y
controlas más, porque con el filo vos te podés pasar más profundo. Con el electro, como vas apoyando suave, no te vas más profundo. Si querés controlar un corte, si no, ¿se acuerdan que en el estuche de disección tenían esto? ¿Qué cosa? La sonda canalada, correcto. Entonces, ¿qué haces? Vos introducís esa sonda por debajo y cortás con el bisturí frío. Entonces, no tenés riesgo de cortar más profundo de lo que querías. Vos marcas el límite para el corte. Para eso era aquello que la mayoría de los estudiantes de medicina lo conocen como Mickey Mouse. Esse bisturí é solamente para corte interno ou se usa para externo? No, interno. La piel no la... porque se quema. La piel con bisturí frío. Sí. Sí. Ajá. Exacto. Piel, abrir con bisturí frío. El resto de los planos sí, pero hay algunos que igual no te convienen. Por ejemplo, la saponeurosis, que es bien delicada. La puedes abrir con bisturí o con tijera. Con tijera, pequeño puntito y listo. Haces como si fuera la saponeurosis, la levantas así como si fuera la ropa con una pinza, la levantas así como un pliegue y le das apenas una cortadita ahí leve. Y después con la tijera entras, cerrás la tijera, entras así y vas abriendo. Y ahí lo que haces es difusión. Para no romper a la saponeurosis, la vas desprendiendo del músculo. Vas como separando así. Ahora, el electrodo activo es este conjunto que tiene la punta, el mango y el cable que se conecta al generador. Ven que el mango tiene dos botones. Siempre, eso es una convención internacional, amarillo es el de corte, azul es el de coagulación. Siempre funciona así eso. Si alguna vez agarran un bisturí monopolar que no tiene botones, es porque tiene pedales. Algunos tienen otro cable y tenés una base así, con un pedal azul y uno amarillo, para ir accionando con el pie. Pero nos comentaba el doctor de teórica que el amarillo corta, o sea, predominio corta, pero también coagula. Claro. Y al revés, el otro es al revés. Sí, exacto, porque como les decía antes, cuando vos vas cortando, algunos vasitos ya se van cauterizando con la temperatura, otros no. Entonces ahí usas la otra función para que no te dé más efecto de corte, para que solo coagule. Así es. Las puntas, la más comúnmente utilizada es esa paleta. Es plano, es como si fuera un rectángulo que no tiene filo. Es solo una paleta plana que te sirve para cortar y para coagular también. Hay infinidad de formas. Dentro de todas esas, lo más común que encuentran serían esta, que es como la punta de un alfiler, la esfera y las asas, que es como un anillo. Hay circulares, cuadradas, triangulares, mixtas. Las asas son para cuando tenés que cortar un tejido que crece como si fuera un pólipo. Por ejemplo, crece esto y vos venís con el asa y lo cortás desde la base, a ras del resto del tejido. Por ejemplo, en las cirugías de urología van a ver que cuando en la vejiga hay hiperplasia prostática benigna, además de aumentar el volumen de la próstata, cuando ustedes ven, porque se hace cuando es por RTU, que es la resección transuretral, así como en la laparoscópica, entran con la cámara al abdomen, entran por la uretra en el hombre hasta la vejiga. Y ahí estás viendo adentro como si estuvieras adentro de un globo. Y vas a ver que adentro crece un tejido que parece como plantas, un tejido blanquecino, que es tejido fibroso, del que está creciendo de la próstata que invade la vejiga. Entonces ahí con las asas van como cortando, es como si estuvieran podando insectos. Van cortando todo eso a ras de la pared de la vejiga. Las puntas esféricas son para los tejidos muy delicados que se pueden quemar fácil. Por ejemplo, la mucosa. Mucosa nasal, oral, vaginal, intestinal, cualquiera. Entonces ahí la forma de esfera lo que hace es que esa energía eléctrica se disipa en una superficie más grande. Entonces al no concentrarse y al dispersarse,
no genera ese daño concentrado como quemaduras. Y igual se hace siempre con pequeños toques porque la mucosa es bien frágil. Y por el contrario, la punta de aguja es para cuando tienen que concentrar la energía en un punto muy pequeño, como por ejemplo vasitos que están seccionados, y donde vos querés que con un pequeño toque le haces ¡zac! Y listo, ya está cauterizado. Y esta es la placa, el electrodo de dispersión inactivo, que es lo que cierra el circuito que habíamos dicho al inicio. La placa esta es de acero, es metálica. Algunas como esta puede venir cubierta con silicona. La mayoría de las veces la ven directamente el metal al descubierto. Y ese metal lo tienen que colocar en un área donde haya abundante tejido blando. Región lumbar, glúteo, muslo. Hay detalles importantes. Cuando la placa es de metal y el metal está a la vista, no así con silicona, es sagrado que siempre, recuerden, tiene que estar lubricado. Le pueden poner el mismo gel que se usa para la ecografía, porque si no tiene gel, generan quemadura en la piel. Cuando salta la energía de la placa a la piel, o perdón, en realidad de la piel pasa a la placa, genera una quemadura. Y puede dar quemadura de segundo grado, puede ser bien feo. Entonces, el gel hace de conductor y ahí no hay problema. Lo otro es que esa placa no puede estar un poquito así como en contacto y el resto ahí de la placa al aire. Tiene que estar todo en contacto, porque si no, si solo un pedacito pequeño está tocando, se concentra demasiada temperatura ahí y te quema. Entonces, por eso es que la placa tiene que estar bien puesta en un área de abundante tejido, directo contra la piel, con su lubricante. Y ahí, si hacen eso, no hay problema. Todo esto les digo porque a veces, también en el internado, al interno le dicen, prepara al paciente. Y si te olvidaste de poner la placa, no anda. La pusiste mal, quemaste al paciente, te mata. Y este otro es el bisturí eléctrico bipolar. Ven que en el bipolar el circuito es más pequeño y ya no hay placa. Y eso es porque el bipolar también tiene su generador y además tiene esta herramienta. Buenas tardes, Luis Evangelista Garbao, Presente. Antero, Presente. Leite, Algote, Presente. Sarsuri, Caetano, de Almeida, Reque, Torrico, Chocata, Villalobos, Da Silva, Sola, Reque, Magdalena no está. Muchas gracias. De nada, entonces, ven que este tiene como formita de pinza. O sea que es bipolar porque ahí están los dos polos, uno positivo y otro negativo. Ahí se cierra el circuito. Entonces, por eso no hay placa, porque ya la energía no está fluyendo de un punto a otro lejano. Todo pasa ahí adentro. Principalmente este se usa para coagulación, para cauterizar tejidos, no para corte. Pueden cortar un tejido delicadito, algo, pero principalmente es más para cauterizar. Sujetan. Si tienen que cortar alguna estructura pequeña, ven que lo van pinzando hasta que se corta. Y ahora, cuidado que tienen que tener si tuvieran un paciente con marcapasos implantado. Si van a usar un bisturí monopolar, se supone que hay que hacer un ciclo que te dice, por cada segundo que vos aplicás el electrobisturí, tendrías que descansar 10 segundos de pausa. La placa que dijimos, el electrodo inactivo, debería estar lo más lejos posible del área cardíaca, sea muslo, sea lateral, posterior, como sea, pero muslo para que el flujo de energía vaya en ese sentido.
tendría que haber un marcapasos percutáneo disponible durante la cirugía, porque si algo falla con el implantado, se coloca un percutáneo por encima, se activa ese y es como que te salva hasta que termine el procedimiento y un cardiólogo intervencionista vea qué hacer con el paciente. Y habría que hacerle controles, monitorización con electrocardiografía durante 2 días después de la cirugía, porque podría aparecer alguna alteración cardíaca. Con el bipolar casi no hay ese riesgo, mucho menos. Hasta acá, ¿entiendes? ¿Dudas, preguntas? Essa desses dois bisturis que o bipolar não está sendo dado uma pessoa que tem marcapasso. Ajá. Todo eso. Claro, porque como tenés un circuito cerrado que hace esto y listo, no tenés tanta energía fluyendo y ahí es que tenés menos riesgo. Porque un paciente, cuando se usa el bisturí, no tiene respuesta en todo el cuerpo a esa energía eléctrica? Porque la energía eléctrica se supone que si vos, o sea, nosotros estamos llenos de cables. Toda la red neurológica son conductores de energía. Y si su músculo se contrae, es porque mandaste una señal, le dio un impulso y ahí el bíceps se contrae. ¿Por qué durante una cirugía el sujeto no anda haciendo esto? Pero hay energía siempre que va más alrededor. Por ejemplo, en el abdomen, si te están haciendo una incisión, vos ves que el tejido cerquita hace contracciones, pero no es mucho. Y ya te alejas un poquito y ya no. Y sin embargo está cerca. No. Otra explicación eléctrica. Por la frecuencia. Las ondas de este bisturí tienen una frecuencia. Y las de nuestro cuerpo, nuestras células, no responden a una frecuencia tan alta. Digamos que la analogía sería así. Si yo te paso 50 diapositivas de PowerPoint en 1 hora, vos las ves todas bien. Si yo te paso 50 diapositivas de PowerPoint en 1 segundo, no viste nada. No llegaste a reaccionar. Superaste la capacidad de estímulo y de reacción. Bueno, lo mismo pasa con la energía, con el electrobisturí. A la frecuencia a la que pasa, no genera esas respuestas. Y ahora, el bisturí más sofisticado es el ultrasónico, que también lo pueden encontrar como bisturí armónico. Esta es la versión ya técnicamente más interesante, el otro es mucho más primitivo. Este es mucho más seguro para el paciente, tiene mucho menos daño tisular, menos riesgos postquirúrgicos. Los que tienen esto así largo son porque son para uso laparoscópico, para entrar por los tubos. Vieron que el paciente como que lo inflan, tiene unos tubos y por ahí entran las pinzas. Bueno, los tubos esos se llaman trocar. Ese tubo es el trocar. El trocar es como un tubo hueco que tiene filo en la punta y adentro tiene como unas gomitas para que entre ese tubo y el instrumento que vos colocás no se fugue el gas. El gas con el que se insufla al paciente es dióxido de carbono, por el tema de la proliferación de microorganismos sin insuflar oxígeno. Entonces por ahí entra. El bisturí ultrasónico usa electricidad, pero la electricidad no llega al cuerpo del paciente. Gran ventaja. La electricidad lo que hace es estimular a unos cristales piezoeléctricos. Un cristal piezoeléctrico es un cristal que cuando recibe energía eléctrica genera cambios espaciales y de conformación. Vieron que un cristal tiene todas sus caritas, ¿no? Sus facetas. Estos se empiezan a mover y a cambiar de posición. Cuando esos cristales hacen esos movimientos, genera ondas ultrasónicas, genera ondas vibratorias a razón de 55.000 ondas por segundo. Entonces, toda esa vibración es lo que sí va a llegar a través de esta puntita al paciente. Y eso en el tejido en el que estás sujetando, porque ven que es como una pinza en realidad. Te sujeta el tejido, no tiene nada para cortar. Entonces, donde te sujeta, esas ondas vibran y lo que hacen es romper química y físicamente al tejido. Por ejemplo, en las proteínas
rompe las uniones moleculares, las uniones más débiles, y cuando se rompen el tejido se va desprendiendo, porque se van separando las moléculas. Entonces ahí la electricidad no llega al paciente. Ustedes ya saben, las uniones fuente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, se recuerdan de bioquímica, mil maravillas por eso. ¿No? Uniones débiles, fuertes, química de colegio. Todo sirve en la vida. Entonces, se va rompiendo hacia el tejido. Fíjense que dice, la temperatura en el lugar donde están pinzando es inferior a 100 grados, comparado con los 400 de antes. Y antes decíamos, 2,5 centímetros alrededor del lugar donde actúa hay daño celular y tisular. En ese radio de daño es menor a 1 centímetro. Entonces, es mejor. Fíjense que para seccionar, ahí en el dibujo van a ir viendo cómo se da. Ustedes van a pinzar un elemento, ¿no? Un vaso, un tejido, lo que fuera. Filo no hay, o sea, no hay un filo que corta. Lo único que tienen algunos, esta parte de acá abajo es de cerámica. Y eso tiene un filo, pero que es microscópico. Si vos lo tocás, no se siente. ¿Para qué sirve eso? Únicamente para que cuando el tejido se va desprendiendo, lo haga contra ese filo y sea más prolijo el punto de corte. Pero no tiene capacidad para cortar el tejido, solo le da esa prolijidad. Y la ventaja que tiene el bisturí ultrasónico es que hace las dos cosas juntas, corta y cauteriza simultáneamente. O sea, una vez que el tejido se terminó de desprender y se separó, ya hay hemostasia. No hay que hacer hemostasia como en el otro, no hay que coagular, ya está. Entonces, cuando se sujeta el tejido, se pinza, se mantiene ahí pinzado y empieza a actuar. Se genera un área de cavitación que es de baja presión. Ahí el agua evapora a 37 grados. O sea que las uniones con fuentes que tienen moléculas de agua también se van rompiendo. Y ahí se desprendió. Una vez que se separó, ya está, coaguló. Para seccionar vasos, como en ese ejemplo, los vasos se toman de hasta 5 milímetros. No más gruesos porque no te garantiza que tenga una hemostasia completa al momento de desprenderse. Sobre todo arterias que tienen una pared muscular mucho más gruesa. Se puede usar en otros tejidos, en vísceras, en peritoneo, en aumentos, aponeurosis. Pueden utilizar también. Ahí tienen un modelo que está hecho para uso en cirugía abierta, no solo para laparoscópica, entonces ven que tiene un formato para uso manual, igual que cualquier pinza o tijera. Dependiendo del tipo de tejido, cambia el tipo de punta. Perdón, un segundo. ¿Aló? ¿Sí? Claro, sí, sí. El lunes lo puedo ver en la mañana. Sí. A las... coordinar el lunes. ¿Me pueden enviar por favor un mensaje por WhatsApp? Así yo ya lo tengo agendado y por ahí puedo cuadrar y le envío la ubicación. De acuerdo, muchas gracias. Okay. Entonces, les decía, ven que hay distintas puntas que tiene esa pincita. Esta, por ejemplo, es todo dentado. La otra tiene un dentado muy finito arriba y abajo está